formar parte de un evento académico como este es algo que me llena de energía, algo que me llena de ilusión, porque para eso venimos a la universidad, para debatir, discutir sobre temas importantes para el país, no siempre además con posiciones perfectamente coincidentes unas con otras, sino con posiciones que pueden tener discrepancia. Entonces, muchas gracias a la Facultad de Derecho, gracias al señor decano, a todos ustedes y también, por supuesto, al doctor Carlos Magno Salcedo por estar acá con nosotros. Vamos a comenzar ahora sí con el desarrollo de los argumentos de la parte que estoy representando. La posición que tenemos en este debate no es una posición radical extrema que afirma que el Perú tiene que dejar de reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día de mañana. La posición que nosotros venimos a defender es que en nuestro país tiene que darse inicio a un debate donde nosotros discutamos cómo que tiene actualmente el sistema interamericano de derechos humanos. Y una opción dentro de esa discusión, finalmente, podría ser que el Perú se retire de la competencia contenciosa de la Corte. Pero no es que esto sea simple, que nos podamos salir mañana, no queremos sobresimplificar un debate complejo. Habiendo dicho eso, yo tengo hoy día 7 argumentos que brevemente quiero compartir con ustedes. El argumento número 1 es que es mentira lo que a veces se señala, que solamente las dictaduras critican a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Automáticamente, de repente, a favor de Cuba, seguro estás a favor de Venezuela, porque la Corte Interamericana está en contra de Cuba, en contra de Venezuela, por lo tanto, si tú criticas a la Corte, estás a favor de las dictaduras. A veces hay un argumento un poco demagógico en ese sentido, y nosotros queremos empezar el debate aclarando que ese argumento no se puede aceptar. Es verdad que Cuba y Venezuela no reconocen la competencia contenciosa de la Corte, pero tampoco reconoce la competencia contenciosa de la Corte los Estados Unidos. Tampoco Canadá. En el año 2019, de hecho, varios países latinoamericanos incuestionablemente democráticos, que ustedes ven ahí, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, presentaron una carta formal pidiendo la reforma del sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que todos los que tenemos actitud, capacidad para analizar los sucesos actuales, vamos a coincidir que hay déficits, problemas gravísimos en esta Corte que tenemos que resolver. Entonces, ese es el primer punto. Ahora pasemos brevemente al segundo punto. Los derechos humanos en el mundo contemporáneo tienen una vocación expansionista, tienen una vocación transversal a lo largo de todo el sistema jurídico y a lo largo de todas las políticas públicas. Piensen ustedes en algún área del derecho, en algún área de la vida que no guarde relación en última instancia con una materia de derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ver con la libertad de prensa, tienen que ver con el sistema de energía y de minería, tienen que ver, por supuesto, con las políticas de salud, también con las políticas de educación, también con las políticas de vivienda, también con las políticas de seguridad. Una Corte de Derechos Humanos tiene una competencia material que de facto es una competencia material ilimitada. A diferencia de otras cortes internacionales cuya competencia se circunscribe a lo que el Estado decide otorgarle a esas cortes, por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, se requiere el consentimiento del Estado para poder acudir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene de facto la última palabra respecto de todo, y darle un poder de facto ilimitado a un organismo internacional es algo que es una mala idea. Es algo que al final es susceptible de dañar, debilitar la separación de poderes y la vigencia del Estado de Derecho en los diferentes países de la región. Y yo quiero poner algunos ejemplos, no un caso, no dos casos, sino varios casos, y además no casos antiguos, sino casos muy recientes, de este año o del año pasado, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos de repente extralimita su función y se pone a hablar de temas que deberían depender de una sociedad democrática y no de una Corte.
Un ejemplo puede ser el caso Olivera Fuentes versus Perú. Todos acá seguramente tenemos una opinión acerca de el llamado enfoque de género. Seguro muchos de nosotros estaremos fervientemente a favor, otros de nosotros estaremos fervientemente en contra. Esta es una discusión que se tiene que producir, pero la discusión que se produzca sobre el enfoque de género debería depender finalmente, desde mi punto de vista, del proceso político peruano, de lo que se discuta en el Congreso, ¿no es cierto? Y no debería depender de una Corte Internacional. A través de esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos básicamente le ordena al Perú que tiene que incluir el enfoque de género en la currícula escolar. Yo creo que eso no debería depender de una Corte Internacional. Hay otro caso, inclusive más extremo, ¿no? Más cuestionable todavía. Ustedes saben que los países soberanamente tienen esquemas regulatorios para entregar concesiones radiales. El espectro radioeléctrico no es infinito, es finito. Si yo le doy una radio al doctor Salcedo, ya no le puedo dar una radio al doctor Del Pomar o al señor Diego Acuña, ¿no es cierto? El espectro electromagnético es finito. En este caso, ¿qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que si eres indígena en Guatemala, el gobierno te tiene que dar una concesión de radio. Una sentencia totalmente difícil de ejecutar, que produce efectos extremadamente disruptivos en el ordenamiento legal de este país, en un tema que tiene que ver con las telecomunicaciones, ¿no es cierto? De verdad depende de un grupo de jueces, no electos de manera directa por organizaciones democráticas, definir este tipo de políticas en los países de América Latina. Posiblemente, yo creo, están extralimitando su función. Y tenemos otros casos más. Otro caso interesante es el caso Mina Puero versus Ecuador. Este era un caso de un policía ecuatoriano que fue retirado, ¿no es cierto?, del servicio policial ecuatoriano porque cometía actos de violencia doméstica. El señor policía le pegaba a su esposa. En Ecuador lo separan de la policía, él cuestiona eso, pierde el ser interna, se va hasta la Corte Interamericana y gana en la Corte Interamericana porque no le notificaron bien la imputación de cargos. De verdad, temas de derecho administrativo, temas de detalle, temas de procedimiento, deberían ser competencia de una Corte Internacional. Queremos construir una Corte Interamericana de Derechos Humanos que sea una especie de tribunal constitucional de apelación a nivel latinoamericano y que tenga la última palabra respecto de todo. Yo creo que la respuesta es que no, definitivamente que no. Y podemos mencionar varios casos más, ¿no? Está el caso Brites Arce versus Argentina, que también emitió una sentencia muy disruptiva respecto del sistema de salud de la República de Argentina. Entonces, de repente van a haber casos donde hay estados autoritarios que suprimen la libertad de expresión, o casos donde hay estados que cometen masacres, matanzas, otras situaciones límites. De repente nosotros podemos crear un sistema interamericano de derechos humanos con una definición más restringida de su competencia material. Pero lo que tenemos ahora es una Corte Interamericana de Derechos Humanos que entra a todos los temas, que define todos los temas y que no tiene un contrapeso democrático. Los tribunales constitucionales de los países democráticos en el mundo son electos por un organismo democrático y además tienen que responder a procedimientos de rendición de cuentas también democráticos. Un minuto, doctor. Perfecto. Gracias, señor Acuña. Entonces, el Tribunal Constitucional del Perú, por ejemplo, si se excede, puede afrontar un procedimiento de acusación constitucional, ¿no es cierto? Tiene un contrapeso democrático, lo pueden investigar. Esta Corte no tiene un contrapeso democrático. La internacionalización del derecho tan extrema puede dar lugar a la oligarquización del derecho y finalmente un déficit democrático, y eso lo voy a desarrollar en el siguiente bloque de la intervención. Ahora, para ir terminando y dar paso a la primera intervención del doctor Salcedo, un dato muy interesante que no me lo he inventado yo. Este es un dato de un paper publicado por un profesor de la Universidad de Texas en Austin. ¿Qué dice este profesor? Este profesor demuestra cómo prácticamente en el 100% de los casos los países pierden los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú, ¿no? Ahí de repente el número está un poco chiquito, ha perdido el 99% de los tiempos. Y los demás países también. Entonces, una Corte que te condena el 99% de las veces
¿Es una corte imparcial o es una corte parcializada? En mi siguiente intervención continuamos desarrollando estos temas. Muchas gracias.